noches. Así arrancamos el Analizador TV. Hola, ¿cómo les va? Bueno, finalmente empezó. 4 años pasan, 4 años vienen y llega finalmente el Mundial. Llega finalmente el Mundial y podríamos quizás llamarlo también el Mundial de la hipocresía, ¿no? Porque es como que es un Mundial muy útil para muchas cosas y no hay un espíritu mundialista como otras veces. ¿Por qué lo llamamos un poco el Mundial de la hipocresía? Independientemente de que todos queremos que a la Argentina le vaya bárbaro, que salga campeona, porque obviamente somos fanáticos, encima fanáticos por Messi, por todo, ¿no? Pero es como que tenemos muchas cosas que hacen ruido desde el punto de vista de la lógica. Desde el punto de vista internacional, vemos que el Mundial se está haciendo en un país como Qatar, en el cual tienen cero esencia futbolera, en el cual también hay tremendas leyes que se van al otro extremo, porque por un lado es como que el delito está muy perseguido, muy atacado y prácticamente no tienen escapatoria, los agarran siempre por los sistemas de seguridad que tienen, pero las penas son terriblemente duras y al mismo tiempo se cumplen, son de cumplimiento efectivo. La contracara de eso es todo lo que pasa con el tema de la falta de las libertades, ¿no? Especialmente para las mujeres, los homosexuales, los del movimiento LGBT, la gente que quiere tomar alcohol, la gente que quiere andar, va a un mundial y quiere andar, por ejemplo, me imagino los grupos de hinchas festejando después de un partido que quieren salir y eventualmente ir a tomar algo. Bueno, todo ese tipo de cosas no las pueden hacer. No las van a poder hacer, las mujeres están totalmente restringidas, homosexuales no pueden ir, no se puede hacer muestra de afecto en la calle. Yo tuve la posibilidad y la experiencia de viajar a esos países, a algunos de esos países, y era así, era como que no podías hacer una muestra de afecto pública en la calle, ya que está mal visto, está como que incluso te pueden iniciar una causa por que se considera conducta indecorosa. Y entonces uno dice, bueno, pero al final este país arma todo un mundial y algunos decían, ¿no? ¿Será también porque en algún momento, no sé si se acuerdan, Qatar estuvo muy relacionado, muy vinculado con que lo acusaban con que tenía que ver con el ISIS, con que tenía que ver con el tema de los posibles atentados o miembros, digamos, de ese grupo terrorista? Entonces por eso fue que salió con tanta desesperación a tratar de organizar un mundial, más la inversión que hizo, ¿no? En estadios y en todo lo demás. Pero o sea, realmente también es llamativo ver que muchos de los movimientos, salvo algunos grupos de protesta, como por ejemplo lo que pasó con Dinamarca, que las mujeres de los jugadores dijeron que no iban a ir porque no estaban dispuestas a aceptar las restricciones que le ponía el país organizador. Entonces es como que no, no se ve que los movimientos feministas y LGBT, los movimientos de izquierda, lo que sea, ninguno está haciendo ningún planteo, nada o algo específico contra lo que sería la política de Qatar. Entonces, no entiendo cómo es. En algunos países sí se las puede objetar, en algunos países sí se pueden hacer planteos, sí se pueden hacer movilizaciones o reclamos, y en otros no, o es que no se animan, o es que no realmente no les interesa. ¿Por qué? Porque no rinde económicamente. Obviamente es mucho más rendidor hacer un planteo de ese tipo en países europeos o latinoamericanos, donde la prensa se pone la camiseta enseguida de un lado, independientemente de los derechos que puedan tener, ¿eh? Ojo, no estoy discutiendo eso.
simplemente estoy discutiendo la actitud de coherencia con uno mismo. O sea, si uno tiene una forma de pensar y de actuar, la tiene que seguir pensando de esa manera y tiene que seguir actuando de esa manera, esté donde esté o pase donde pase lo que a uno lo moviliza. Si a uno lo moviliza una situación como la que vemos que pasa en Qatar, bueno, a ver, yo no he visto muchas movilizaciones, muchos reclamos, mucho nada. Pero bueno, yendo a la parte de Argentina, ahí también tenemos un poco el mundial de la hipocresía, ¿no? En alguna medida. ¿Por qué? Porque también es el mundial de la hipocresía o el mundial llamémoslo, el tanque de oxígeno. Fíjense que ahora está todo el tema con el tema del mundial. Y es como que esto le va a dar al equipo económico por lo menos 2 meses más de aire, para que la gente es como que va a estar imbuida en el tema de lo que sea, lo que tenga que ver con el mundial. Entonces, en este sentido, el mundial le viene perfecto a a la gente, un tipo como Massa, en el cual, y digo, ¿por qué digo un tipo como Massa? Porque no sé cómo definirlo, no sé si definirlo como el economista, el ministro, es la persona a cargo de tratar de apagar el incendio. Pasó a ser poco menos que el ídolo y ahora poco menos que está cayendo en desgracia, porque la misma Cristina le está retirando de a poco por momentos el apoyo. Después, por otro lado, vemos que él también tiene su agenda, porque vemos que el caso de Malena Galmarini, la mujer, que está en AISA y que iría como posiblemente candidata a intendente de Tigre, su hijo, que viajó a Qatar. Entonces, es como que todo esto hace ruido, este tipo de cosas, ¿no? Y hacen ruido este tipo de cosas, decir, bueno, este mundial es perfecto, es la hipocresía perfecta para tapar esas cosas. Pero ¿saben qué? Hay algo que no se puede olvidar. No se puede olvidar la inflación, no se puede olvidar la inseguridad, no se puede olvidar la falta de empleo, no se puede olvidar los índices de pobreza, no se puede olvidar las jubilaciones inmundas que cobran muchos de estos políticos que están en el oficialismo, como por ejemplo la vicepresidenta, que lo reiteramos siempre, 110 jubilaciones mínimas. Entonces, no dejemos que se tape con el mundial este tipo de cosas. No permitamos bajo ningún punto de vista que el mundial nos haga olvidar de esto. Y cuando digo que no nos haga olvidar de esto, no quiere decir de que no la pasemos bien disfrutando el mundial. Disfrutemos el mundial, pero que no nos oculten las cosas o que no nos operen por atrás, entre comillas. O sea, que no se empiecen a tomar medidas o a realizar acciones que quedan tapadas o encubiertas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está con la cabeza en el mundial. Creo que hoy por hoy el tema de las distintas medidas, las distintas situaciones o cosas, están básicamente atadas a la realidad de que hay un plan concreto, hay un plan específico, que es el de hay que llegar a febrero. Entonces, por esto todo esto que venimos desarrollando, cuando decimos hay que llegar a febrero y el mundial te da 2 meses de oxígeno. Le da 2 meses de oxígeno a Massa con su equipo económico para tratar de ir ganando tiempo y ir evitando las protestas. Tratar de ir evitando también las posibles reacciones, ¿no? Yo quiero ver, por ejemplo, ahora qué va a pasar con los movimientos piqueteros. Los movimientos piqueteros ahora durante el Mundial, o sea, ¿van a salir a reclamar? Porque acá tenemos dos, tenemos los movimientos piqueteros. O sea, es como que tenemos toda una mezcolanza tremenda. Es como que tenemos una selección interna dentro de la política, porque tenemos, por un lado, el albertismo, por otro lado, el kirchnerismo, ¿no? Que se considera oposición, porque dicen en los actos, vamos a volver, me parece fabuloso, vamos a volver, perdón, ¿y quiénes son los que están? Avísenle a los votantes, porque hay un montón de votantes, casi un 50, 48% de la población, de los votantes activos que votaron, básicamente, que los votaron a ellos, que no deben saber a quién votaron, porque si ahora ellos se autodefinen como oposición, entonces,
Pero bueno, todo esto, de vuelta, lo tapa el Mundial, porque nadie está prestando atención que Máximo Kirchner está haciendo pelota a Alberto, que Cristina no le da mucho apoyo a Massa, y Massa está tratando de hacer, como dije antes, su propia agenda y sacar adelante la situación, y convengamos que en alguna medida ha sido bastante exitoso en algunos puntos porque ha logrado calmar mucho las aguas, ¿no? Pero ¿y los piqueteros? ¿Están los piqueteros a favor del gobierno? Que salen cuando el gobierno les pide, a cortar, a manifestarse. Están los piqueteros que están en contra del gobierno. Ahora, todos estos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, van a salir a piquetear, van a salir a defender los derechos. Los sindicalistas, los Moyano, por ejemplo. Todos esos, ¿van a salir durante estos 2 meses o es como que ahora quedan todos guardados? Es como si fuera, bueno, vacaciones de la protesta, gracias al Mundial de la Hipocresía. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. En este bloque me parece que hay que hablar de algo que es muy importante y que es, bueno, el fallecimiento de la señora Ebe Bonafini. Persona realmente discutida, si las hay. Una persona que inició toda una gesta realmente muy loable, muy importante, muy heroica en su momento, que fue la de tratar de buscar digamos, los hijos de los desaparecidos. Y después todos sabemos la historia, cómo fue evolucionando, cómo se fue convirtiendo en una suerte de puntera política en muchos aspectos, como que tomó las camisetas de determinados grupos o partidos y tuvo toda una historia posterior a todo eso que fue el reclamo genuino en su momento, como con el tema de la agrupación Madre de Plaza de Mayo. Realmente raro, porque fue como que se dedicó, bueno, estuvo con el tema de sueños compartidos, estuvo después con el tema varias causas penales, en las cuales incluso hubo algunas en las que se negó a presentarse a la justicia y a declarar. Hubo también básicamente movidas, hubo opiniones que ella generó, especialmente muy críticas contra, por ejemplo, el presidente Fernández. Algunos decían que ella era un poco una de las voceras indirectas de la vicepresidente. Pero bueno, independientemente de que cada uno pueda haberle simpatizado más o menos la señora Ebe Bonafini, no se puede negar, obviamente, eh, su trascendencia en la historia política argentina, ¿no? Y lo que ella hizo en su momento también, que fue como iniciadora de todo el tema de Madre de Plaza de Mayo. Yo, en ese sentido, reconozco, valoro y aprecio todo eso que ella hizo, pero yo siempre hablo y pido que la justicia y la verdad tiene que ser completa, no parcial.
Entonces, también es importante que cuando hablamos de esto, hablemos también de las víctimas del otro lado, ¿no? O sea, como que es como que hoy se vende como que todos fueron víctimas del terrorismo de Estado. Independientemente de ese terrorismo de Estado, que lo llaman terrorismo de Estado algunos, otros no, fue básicamente un gobierno de facto, antidemocrático, porque era de facto. Y en ese sentido, obviamente, también no podemos dejar de olvidar de que hubo víctimas también del lado de población civil, víctimas en las fuerzas militares, en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales, víctimas de todo tipo en manos del terrorismo que venía a tratar de dar un golpe. Querían sacar a Isabel Martínez de Perón del gobierno. Así fue como empezó toda esa historia. Con una movida para voltear a Isabel Martínez de Perón, aparece todo el tema del movimiento Montoneros y ERP, aparece la AAA como contracara, y finalmente termina viniendo el golpe militar y empieza lo que fue, a mi criterio, una suerte de guerra, en la cual obviamente se cometieron abusos, pero abusos de ambos lados, y todo abuso debe ser castigado. Cuando digo todo, es todo. La justicia no es tuerta, es ciega. Si hay justicia para un solo lado, esa justicia pasa a ser tuerta y entonces no funciona. La justicia tiene que ser pareja y equitativa para ambos lados. Todo aquel que cometió abusos, todo aquel que hizo algo fuera de lo que era el objetivo que tenía, o sea, el objetivo en el sentido de cumplir la ley, bueno, el terrorismo obviamente no cumple la ley, ¿no? Está violando la ley porque justamente lo que quiere es tomar un gobierno o voltear un gobierno. Los que lo enfrentaban, bueno, obviamente los que lo enfrentaban eran justamente también los que teóricamente tenían que cumplir la ley, y hubo muchos que la cumplieron, pero hubo algún grupo menor que no la cumplió y que fueron los que incurrieron en muchos de los abusos. Lamentablemente eso es una realidad y uno ve un poco que es uno de los grandes karmas que tenemos nosotros como país, ¿no? Está el famoso cuento ese, el famoso chiste que dicen que Argentina, San Pedro le pregunta a Dios por qué a la Argentina le dio todo lo que le dio y le dijo, espera que le ponga a los políticos argentinos, ¿no? Entonces uno ve cuando ve desde la historia de los últimos años y cómo vienen todos unos pegándose a otros y la verdad que da lástima y en eso es algo rescato, por ejemplo, quiero rescatar eso de la señora Bonafini, que ella siempre mantuvo una determinada línea, siempre la mantuvo. Eso creo que fue un dato no menor. Hay muchos otros políticos que no han mantenido una línea. No han mantenido una línea y han ido de un lado para el otro. Y eso da lástima cuando uno mira los países de al lado, los países vecinos, en los cuales puede haber un partido de un lado, un partido del otro, pero no importa de qué lado esté, siempre hay determinadas cosas que no se tocan o no se afectan. Eso por un lado. Y por otro lado veo acá cómo se arrancan los ojos. Cómo se arrancan los ojos. Yo veo, por ejemplo, como decía al principio, la señora Bonafini, que en alguna medida era una suerte de vocera de la vicepresidente. Veo ahora cómo se están arrancando los ojos, como dije un poco en el otro bloque, dentro del oficialismo. Después, por ejemplo, tenemos dentro de la oposición, por ejemplo, se están matando. O sea, Manes como que medio se despega y está rearmando su equipo, dentro de lo que sería Juntos por el Cambio. El macrismo ahora ya es macrismo, ya no sé, es como que dentro del PRO está el macrismo y el larretismo, independientemente de otros candidatos. Entonces el macrismo y el macrismo, la parte más dura, están, digamos, como que en alguna medida molestos con el larretismo, porque el larretismo se ha vinculado o asociado también, por ejemplo, en Santa Cruz, según lo que dicen, con algún grupo de políticos que habían tenido vinculaciones con el kirchnerismo. Entonces es como que ahí aparece la figura del populismo de guante blanco, ¿no? Como muchos acusan a veces a Rodríguez Larreta de que él en el fondo tiene una gran cuota de populismo. Lo que pasa es que obviamente sí, lo importante es que Rodríguez Larreta también es consciente de que es fundamental la inversión, es fundamental que la actividad económica y es fundamental un montón de cosas. Entonces tiene un populismo mezclado con, como es yo diría que es una suerte de pragmatismo, ¿no?
porque es un populismo, pero que para que el populismo funcione tiene que venir con un poco de lo que es capitalismo. Es algo parecido a lo que yo siempre digo, ¿no? Yo creo que el liberalismo es la mejor forma, pero para poder hablar de liberalismo hay que tener sentido social. Entonces tiene que haber sentido social y en ese sentido tenemos que, para poder hablar de liberalismo, primero tenemos que garantizarle a la gente de menores recursos las cosas básicas y más importantes, como ser la seguridad, la justicia, la educación, la salud, todo ese tipo de cosas. Entonces, esto como yendo, digamos, a este análisis de lo que ha sido la evolución de la política y quiénes han sido los referentes, porque después hay otros, por ejemplo, que uno los ve que van de un lado para otro, mismo el presidente, ya vimos cómo fue en su momento para un lado y para otro, mismo Massa, mismo todos, y en eso debo reconocer que la señora Bonafini siempre se mantuvo en una determinada línea. Otro elemento que quiero comentar que también me preocupa y que muestra también un poco cómo es el que cada uno tiene su agenda y no le importa nada y ya no es que hay oficialismo, uno no sabe si es oficialismo A, oficialismo B, oficialismo C, oposición A, oposición B, oposición C. Ya es una ensalada tremenda. ¿Cuál fue uno de los temas que planteó el ministro Massa? Dijo que basta de las contrataciones. Y leyendo, por ejemplo, el diario del domingo pasado, decía, había un titular en La Nación, que lo leí, dice, Kicillof incorporará en su gestión 45.755 nuevos empleados públicos. ¡Wow! A eso sumamos los que contrataron en el PAMI, los que contratan en el ANSES, los que contratan en distintos ministerios. Entonces digo, perdón, ¿y lo que planteó Massa, lo que restringió Massa, lo que exigió Massa, dónde está el hecho de frenar esas contrataciones? Fíjense las cifras bonaerenses, ¿no? Que estaba básicamente en los datos que salieron publicados en La Nación. Trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, no se olviden una cosa, una de las bases del populismo es tener muchos funcionarios públicos. La otra es tener mucha gente dependiente de planes. ¿Por qué? Porque son todos, en ambos casos son votos casi seguros porque son votos obligados. Fíjense que trabajadores estatales, cuando asumió Kicillof, habían 489.362 personas en la provincia de Buenos Aires. Hoy ya hay 535.117. O sea, fíjense que de arrastre venían 489.000 personas contratadas en la provincia y Kicillof, en lo que va de su gobierno, lo aumentó más o menos en cerca de 50.000 personas. O sea, básicamente, para ser un número exacto, 45.755 fueron los trabajadores o nuevos puestos contratados o nombrados por el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto es la dotación del Estado Nacional en todos sus niveles? 428.000. Fíjense que la locura de que en este caso la provincia de Buenos Aires versus lo que es el Estado Nacional. Entonces uno dice, perdón, es como que no resiste mucho análisis pensar que la provincia de Buenos Aires pueda tener semejantes números comparándolo con la dotación del Estado Nacional entera, ¿no? Y eso, lamentablemente, como digo, primero es insólito porque está totalmente en contra de lo que solicitó el ministro de Economía. Y en segundo lugar, es una forma de tener votos. ¿Por qué? Fíjense el efecto multiplicador. Un funcionario es una familia que te vota. ¿Por qué? Porque si ese funcionario se queda sin trabajo, perjudica a toda una familia. Entonces la lógica es que toda la familia, funcionario o funcionaria, cónyuge e hijos, aunque abuelos, aunque parientes, aunque aquellos que haya podido nombrar, lo van a votar. Entonces, bueno, este es un poco un análisis partiendo, quería hacerlos de esta manera porque creo que de vuelta había que hacerle un reconocimiento a la señora Bonafini en cuanto a lo que hemos dicho, independientemente de que yo creo que, como dije,
Había muchas cosas que ella planteaba que en lo personal yo no estoy tan de acuerdo, pero sí respeto lo que ella pensaba y sí respeto su trayectoria, que en ese sentido sí, mantuvo siempre una determinada línea, cosa que no podemos decir de muchos de los otros políticos. Esto fue todo por hoy. Te esperamos el próximo jueves por la señal más federal como es Argentinísima Satélite.